señora ministra, una acción contundente, liderada desde el Ministerio de Ambiente, y usted está comenzando en la cartera, también le hacemos la invitación, es lo mismo, no podemos hacerle control político por lo que viene, sino sugerirle que a esta vía le demos un acompañamiento en la parte ambiental. Digamos, fue una de las conclusiones de la audiencia que se llevó a cabo el jueves, estuvo la señora viceministra de Transporte, pues hoy celebramos que estén ustedes dos, no hubo presencia del Ministerio de Ambiente y la conclusión que yo saqué, pues intervino el gobernador del Meta, intervino el alcalde de Villavicencio, intervinieron los gremios, intervino el doctor Mariño de Coviandes, y a la conclusión que llegué es que este tema hay que enfrentarlo desde el punto de vista de ingeniería, de movilidad, y también hay que asumirlo desde el punto de vista ambiental, porque el tema de la quebrada de Estaqueca era un tema anunciado, que se iba a ver el desprendimiento, el puente tenía que quedar más arriba, pero era un tema ambiental, era un tema de cómo manejamos los acueductos veredales, es un tema de que había una vegetación, pero luego se produjeron cultivos de pancoger y los riegos no eran los más adecuados, faltó un acompañamiento, por ejemplo, al municipio de Quetame, una intervención mayor por parte de la corporación autónoma, más ayuda del gobernador de Cundinamarca. El gobernador pues ha estado hablando del tema, el gobernador de Cundinamarca ha asumido compromiso frente al tema, y eso pues hay que reconocérselo. Pero en esa parte ambiental se necesita más acompañamiento de las corporaciones autónomas, de la gobernación de Cundinamarca, de los municipios ahí, donde está el problema cerca de la quebrada de Estaqueca, y no dejarle tampoco todo el tema a Villavicencio. Digamos, en Villavicencio se plantea que la mayor parte de la vía quedó fue en Cundinamarca, pero los de Villavicencio terminaron subsidiando la vía, todos poniendo mucho. Entonces también mirar ese tema de equidad territorial. Ahí es que integrar, si el esquema es regionalizar, pues integrar, si uno se pone a mirar el flujo de transporte, son más de 1000 tractomulas por día. Es algo aterrador, se pasó de un viaducto a un carroducto, es algo asombroso, y si no se toman medidas, pues no queremos ni pensar qué puede pasar, porque van a quedar atascados entre el río y la montaña, y la sensación de incertidumbre, de salieron los hijos a estudiar a Bogotá, pero quién sabe si pueden regresar, o quién sabe si puedan quedar en un derrumbe en la vía, porque la situación de Estaqueca no se ha resuelto, y es delicada realmente. Ahora, no vamos a generar pánico, porque eso pues es el acabose para el Meta, porque el Meta quiere proyectar turísticamente, y para que se pueda proyectar turísticamente el departamento necesita generar unas condiciones mínimas de seguridad, entre ellas de seguridad vial, que ese es otro tema también, ministro, donde le vamos a pedir su intervención con el general Palomino, porque como lo ha venido denunciando el periódico de Los Llanos, allí, El Tiempo, Los Llanos, ellos han hecho un estudio muy a fondo de la inseguridad vial, y hay continuamente accidentes, y la vía se está volviendo muy peligrosa, no solo por los riesgos ambientales que hay, sino también porque hay que tomar medidas en la vía. Ese es un problema puntual que es importante que el Ministerio acompañe en una solución. De modo que en la quebrada de Estaqueca hay que intervenir, ministro. ¿Cuál sería la solución? Desde el punto de vista ambiental, señora ministra, tomar todas las medidas. El Ministerio, incluso la Corporación Autónoma, había planteado que hay que hacer un trabajo de cuenca, de la cuenca del Río Negro, pero según informes, vale como 500.000 millones hacer ese trabajo. Pues ese es el documento que tenemos, nos gustaría validar esta información, pero sí hay que hacer una inversión muy grande. Y aparte, que el Ministerio lidere el proceso, que el Ministerio convoque a los actores, que convoque a la Gobernación de Cundinamarca, que convoque a la Gobernación del Meta, que convoque a los municipios aledaños, y que comiencen a trabajar también con los moradores del sector, con los campesinos, los asesoren,
y se haga un trabajo mancomunado de prevención, se trabaje el tema de acueductos veredales, se trabaje más con la comunidad, porque yo estuve observando las respuestas que envió el Ministerio de Ambiente y me da la impresión que el Ministerio dice, no, ese es un tema del INVIAS, el INVIAS es el que está a cargo, y el INVIAS tiene que hacer unos planes, y el INVIAS se entiende con el concesionario, y el concesionario está colocando unas mallas, pero esa es la sensación que me quedó, digamos, y muy constructivamente, de verdad ustedes están comenzando. También reconozco que ustedes puntualmente dijeron, el plan de manejo hídrico no lo tienen. Entonces sí hay un vacío ahí grande, que esperamos ustedes nos ayuden a cubrir, pero liderando. Digamos, no tanto inspeccionando y controlando, sino más bien liderando y gestionando y trayendo recursos, motivando recursos, una cofinanciación. Porque se puede hacer mucho en ingeniería, pero si la parte ambiental no nos funciona, siempre va a ser un fracaso. Propuesta para el ministro. O bueno, señor ministro, bien pueda. Ya voy finalizando, pero... Propuesta, que se priorice, como viene la doble calzada, interpreto lo que se habló también en la audiencia del jueves pasado. No es que yo me lo invente, sino que es como un consenso y nosotros acompañamos ese consenso, que se priorice el túnel en el sector 2A, entre Puente Quetame y la Quebrada Naranjal. Eso en el kilómetro 41.5. Es decir, ministro, se van a hacer obras, ya comenzó Ecoviandes a hacer algunas obras de la doble calzada, pero que dentro de lo que es la doble calzada se priorice la construcción de ese túnel. Ese túnel le hace el quiebre, le hace el quite, permítanme la expresión, al tema de Estaqueca. Y hay que hacérselo, ministro. Eso está ahí riesgoso, está peligroso. Y hay que trabajar, señora ministra de Ambiente, ahí en ese punto. Incluso el concesionario le dijeron, asuma obras, pero es que las obras quedan a 500 metros de la vía. Entonces, pregunta, ¿hasta dónde llega el concesionario? ¿Cómo están quedando los contratos? ¿Hasta dónde asume el concesionario responsabilidades ambientales? ¿Es ahí en la vía? ¿Cuál es el eje? ¿Qué tanto? ¿100 metros a los lados? ¿Cómo es? ¿A 500 metros entra o no entra? ¿Cómo están otorgando las licencias ambientales? ¿Solo para el hilo de la vía? ¿Solo para el diseño de la vía o es integral? ¿Cuáles son las responsabilidades del concesionario? ¿Cuáles del Ministerio de Ambiente? ¿Cuáles de las corporaciones autónomas? ¿Cuáles de las gobernaciones? ¿Cuáles de los municipios? Otra propuesta para el ministro de Transporte, ya voy finalizando. El otro tema es cómo es posible que mientras hagan estas vías, mientras hagan esta doble calzada, no tengamos todavía un plan de contingencia con vías alternas definido. Hay que definir ese plan de contingencias, porque la vía cada día se pone más difícil y mientras no encontremos una solución definitiva vamos a estar en riesgo. Entonces hay que trabajarle las vías alternas. ¿Cuáles serían las vías alternas? Ministro, tener en cuenta una declaración que dio el doctor Gallego en el año 2008. Él le anunció al país, resuelto el problema de la vía alterna al llano. Lo vamos a resolver con la vía Cisga, Guateque, Cumaral, Villavicencio. Por ahí queda resuelto. Y le anunció al país esa buena noticia. Incluso el gobernador de Cundinamarca dijo, ¡qué bueno! De todos modos, a mí me parece que era más rápido por el lado del Guavio. Dijo él, pero si el gobierno va a invertir por el lado del Cisga y por el lado de Cumaral y el lado de Guateque, pues bueno, está bien. Revisemos el tema de esas vías porque hay que tener vías alternas. El ministro Gallego le anunció al país que ya había dinero para eso, que ya había un compromiso del gobierno nacional. ¿Eso en qué quedó? Usted dijo, yo voy a hacerle seguimiento a lo que quedó faltando. Voy a completar lo que falta, es en esa dirección, revisar eso. Y revisar el tema del Guavio también, que el gobernador de Cundinamarca ha invertido y está dispuesto a invertir. Eso hay que trabajarlo. Y una tercera vía que no se puede perder de contexto es la vía Sogamoso-Agua Azul.
que conecta Yopal con Tunja, o sea, ir más allá, y que le da salida a Cusiana. Porque si parte de la prosperidad económica es trabajar con una locomotora, que es la hidrocarburos, pues tenemos que generar la infraestructura para que la locomotora ande, porque podemos hablar de locomotoras, pero las locomotoras no tienen cómo andar, entonces no vamos a tener esa prosperidad. Adicionalmente, los gremios plantean, por ejemplo, las fuerzas vivas del Meta, un aeropuerto alterno. Ese es un tema que no se puede perder de vista. Pero, entre tanto, ministro, ha habido una discusión en relación con el aeropuerto de Apiay, que el aeropuerto de Apiay tiene una vocación militar, es militar. ¿Por qué no manejamos ese tema a nivel del alto gobierno y para prever cualquier emergencia se habilita una terminal de transporte aéreo de pasajeros y que el aeropuerto sea mixto, como para tener una salida? Porque el aeropuerto de Villavicencio por la noche no funciona adecuadamente porque es riesgoso. Hay problemas de seguridad y eso lo vivimos en estos 4 días de cierre de la vía. Entonces, buscar la posibilidad de habilitar un aeropuerto mixto en Apiay. Ese es un tema que hay que hablar con las fuerzas militares, pero es un tema de decisión de alto gobierno y que le daría una salida al Meta. Y finalmente, ministro, el tema del río Meta, conectarlo con el río Orinoco. Ahí también hay que trabajar el tema de navegabilidad. Río Meta, conectarlo con el río Orinoco. Lo que le estoy planteando es que no podemos dejar al Meta, ni podemos dejar a la Orinoquía sin alternativas. Y hay que buscar alternativas viales, buscar alternativas de navegabilidad y buscar alternativas aéreas. En la parte ambiental, repito, señora ministra, esperamos que usted le brinde un acompañamiento muy grande a este proceso, que las dos carteras asuman este proceso como un proceso vital para el país.